Bienvenidos al primer día de nuestras 40 madrugadas con el libro del pastor Alejandro Bullón titulado Con su espíritu y poder. En el tema de hoy vamos a hablar acerca de la gracia y la paz para contestar la pregunta ¿cómo lograr la paz? En la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así: según el propósito de Dios Padre, y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Jacinto es un hombre maduro que conoció a Jesús en la cárcel. Al salir de la prisión se bautizó, pero el recuerdo de su vida pasada lo sigue atormentando. Cuando se encuentra a solas, se aflige, llora, no tiene paz. En su corazón hay una gran amargura y remordimiento, porque no ha entendido lo que la gracia de Jesús es capaz de hacer. Sin gracia no hay paz. A todos los Jacintos de esta vida, Pedro les dice que la gracia y la paz sean multiplicadas. ¡Qué deseo maravilloso! Pedro inicia la redacción de su carta hablando de la sublime gracia de Jesucristo. El apóstol afirma que en el otorgamiento de la gracia a la humanidad están presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El concepto de tres personas en un solo Dios fluía con claridad en la iglesia primitiva. Pedro menciona en un solo versículo las tres personas de la divinidad. Primero, el propósito de Dios Padre. Segundo, la santificación del Espíritu. Y tercero, la obediencia a Jesucristo. Para San Pedro, salvación y santificación son una sola experiencia. No existe una sin la otra. Y en ambas participan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A estas alturas conviene hacer una pregunta. ¿Por qué Pedro reconoce la divinidad del Espíritu Santo? Por una simple razón. Si el Espíritu no fuera Dios, no tendría la capacidad de transformar, regenerar o hacer que el ser humano se torne sensible a la verdad. De acuerdo con la Biblia, el convencimiento del ser humano y el reconocimiento de su triste realidad en función del Espíritu, según San Juan 16:8, sin el cual nadie se puede convencer de pecado, sino solo la persona del Espíritu Santo. Nadie puede reproducir en su vida el carácter de Jesucristo a no ser por el Espíritu Santo. Y nadie lo puede guiar por el camino de la santificación a no ser por el Espíritu. Si te niegas a aceptar su trabajo, te endureces y diriges tu vida en tus propios caminos, entonces vas derecho a un precipicio. Ese precipicio se llama pecado contra el Espíritu Santo. Jesús dijo que este pecado es imperdonable en San Mateo capítulo 12 versículo 31. No porque Dios llegue a cansarse de perdonar se transforma en imperdonable, sino porque el ser humano rebelde corre el peligro de endurecer su corazón al punto de no oír más la voz del Espíritu y a la vez no sentir más la necesidad de pedir perdón. El perdón solo es accesible a aquella persona que lo pide. El ser humano es naturalmente rebelde. Por eso Dios
le preguntó un día a Moisés. Lo tenemos en Números, capítulo 14, versículo 11, donde la Biblia dice: ¿hasta cuándo este pueblo me va a seguir rechazando? ¿Hasta cuándo no van a creerme a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Cuando oras en todo tiempo, buscas a una persona para llevarla a Jesús y estudias la Biblia todos los días, entonces estás andando con Cristo y oyendo su voz. Te pregunto, ¿oyes la voz del Espíritu Santo cada día que te habla y la obedeces? La respuesta es solamente tuya. A continuación, vamos a apartarnos y buscar un lugar tranquilo en soledad para tener nuestro encuentro con la Santa Palabra, la Biblia, luego nuestro encuentro con Dios y luego nuestro encuentro misionero. En nuestro encuentro con la Biblia, puedes buscar en tu Biblia, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, versículo 8, y responder a la siguiente pregunta: ¿qué obra realiza el Espíritu Santo? Y luego que leas y respondas a esta pregunta, busca en la Biblia Números, capítulo 14, versículo 11, y responde a la pregunta: ¿qué sucede cuando se rechaza el llamado de Dios? Y luego que contestes a esa pregunta también, busca en San Mateo capítulo 12, verso 31 y responde a la pregunta: ¿qué significa pecar contra el Espíritu Santo? Una vez que tengas el encuentro con la palabra de Dios, con la Biblia, y medites en estos 3 textos bíblicos, luego entra en tu momento a solas con Dios a través de la oración. Y dedica unos minutos a orar, a hablar con Dios. Pídele al Señor que a partir de hoy trabaje en tu vida, que puedas ser sensible al Espíritu Santo. Pídele a Dios que te ayude a ser sensible a la voz de Dios, del Espíritu que te habla a tu conciencia. Cuéntale a Dios tus sueños. Cuéntale al Señor tus necesidades, tus luchas, tus angustias, y ponlo todo en las manos de Él. Y luego, vuelve a la palabra de Dios, a la Biblia, y lee primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 2, y pídele al Señor que su gracia traiga paz a tu corazón. Y por último, al iniciar estas 40 madrugadas, pídele a Dios que te muestre un amigo, una amiga de oración y a la vez de transitar estas 40 madrugadas. Que puedan caminar juntos, ayudándose para que ninguno de los dos abandone ninguno de estos días. Y a la vez puedan recibir el Espíritu Santo y la necesidad de predicar su palabra. Que oren por personas para darles estudios bíblicos, para que aprendan de la Biblia, aprendan de Dios. Y en lo posible, que en estos 40 días puedas organizar un grupo pequeño de oración y de estudio de la palabra. Y de esa manera poder caminar en santidad. En nombre de ese Dios que quiere tu salvación, muchas bendiciones.